Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy les voy a traer algo que me parece que va a ser súper interesante para todos los que tenemos un pinball en nuestra casa, que es electrónica simple para pinballeros. Vamos a explicar un poco para qué sirve cada componente, cuáles son los más comunes, para qué sirven, cómo funcionan, eh, cómo los representan en circuitos y cuando uno abre el manual pueda entender qué es lo que está viendo, qué función cumple y poder detectar esas pequeñas fallas que a veces tenemos y nos sirve para salir del paso o poder resolverlo fácilmente en casa y en todo caso, aunque sea para saber qué es lo que hay dentro de nuestras maquinitas. Acá vamos. Vamos a empezar con lo básico. Nuestras máquinas funcionan con electricidad. La electricidad puede ser de manera continua o alternada. ¿Qué es esto? Continua quiere decir que tiene con respecto a nuestra referencia de tierra, tiene X valor de tensión. Por ejemplo, los circuitos integrados que usa la máquina, que son circuitos lógicos, usan 5 volt de corriente continua. O sea, tienen que tener 5 volt permanentemente para que estén alimentados y puedan funcionar como corresponde. Pero la entrada de tensión que tenemos nosotros en la línea es alterna. ¿Por qué? Porque la corriente alterna se puede transformar a través de un transformador en otras tensiones. Eso es porque el transformador es la máquina eléctrica más simple. Son dos bobinados que uno genera el campo magnético que varía permanentemente por tener una corriente alterna y en el secundario, que es otro bobinado que está ahí en el mismo lugar, se genera por inducción una tensión en el secundario. Esa tensión va a depender de la relación entre las vueltas y varias características que tiene el transformador. De esa manera nosotros los 220 volt que tenemos de entrada alterna se transforman en 12 volt para un circuito, los 50 volt para las bobinas, etcétera, etcétera. Esa tensión es alterna. ¿Cómo hacemos que esa tensión alterna se transforme en continua? Bueno, vamos a empezar a ver entonces los componentes que logran eso. El primero de todos son los diodos. Los diodos son estos que lo habrán visto seguramente. Los diodos son un semiconductor que permite que la corriente circule en un solo sentido. En este caso van a ver que hay una rayita, esa rayita es el cátodo, ese sería como el negativo, o sea, la polarización para que esto funcione tiene que tener el positivo en el lado liso y el negativo en el lado que tiene la raya. Entonces eso va a hacer que si la tensión en este terminal es negativa, no circule. O sea, si yo acá tengo 10 volt positivo, la corriente no va a pasar y esto va a estar como si fuera un circuito abierto. Si yo acá tengo un valor positivo de tensión, la corriente va a pasar y entonces va a cerrarme el circuito. De esa manera, con un transformador que tiene solamente las dos salidas alternas y 4 diodos, armamos un puente de diodo, por ejemplo, que son estos, que lo habrán visto seguramente, donde tengo las dos entradas de tensión alterna, AC, y la salida positivo y negativo. Y de esta manera, los pulsos de la señal senoidal que van cruzando del positivo al negativo, pasan a ser pulsitos uno atrás de otro de corriente continua. Luego eso hay que filtrarlo, o sea, lo que hay que hacer es que esos no sean pulsos, sino que sea una tensión más o menos estable. Para eso tenemos los capacitores. Los capacitores son este pequeño, que lo habrán visto, son como estos tachitos, por ejemplo. Estos son capacitores electrolíticos. El capacitor electrolítico es un tipo de tecnología que se usa, ¿no?, para poder tener una buena capacidad en un espacio reducido, pero están polarizados. Van a ver que ahí tiene indicado el negativo en cada lado. En este caso, esperemos que haga foco, es un 22 micro por 450 volt, que es para un amplificador valvular. Los amplificadores valvulares tienen bastante tensión y necesitan capacidades bajas porque tienen baja impedancia. Eso ya es algo más complicado de explicar, que no viene ahora el caso. Y este es, por ejemplo, 100 microfarados por 100 volt. Bueno, además de estos, tenemos estos que son capacitores poliéster, que se llaman. Es el tipo de capacitor. Generalmente son capacitores de pocos faradios. Faradio sería nuestra unidad de medida de capacidad. Van a ver, esto es 22 microfaradios. Esto 104, si no me equivoco, son 100 picofaradios, o sea 0,1 microfaradios. Perdón.
Esto sería 0,1 microfaradio. Les voy a dejar unas escalitas para que los puedan comparar, porque realmente se ve en microfaradios, picofaradios y nanofaradios. Y después tenemos esto, que también seguramente lo habrán visto en las placas, que son los capacitores cerámicos, que son generalmente capacitores de muy pequeña capacidad, que se usan para filtrar los ruidos de línea, ruidos que puedan tener cerca de los integrados. Van a ver que siempre al lado de un integradito hay alguno de estos por ahí. Eso es en el caso de nuestros pinball. Bueno, una vez que nosotros tenemos, en este caso por ejemplo, esto es una fuente Williams, la van a ver muy parecida a una Data-East. Este capacitor es un capacitor de 18.000 micro, este es el que va a ser de filtro para que esta tensión alterna que viene rectificada y que pasan a ser unos pulsos, sea una tensión estable y eso entre al regulador. Después vamos a ver eso. Otro componente esencial son las resistencias. La resistencia es de los componentes más simples, en este caso es una resistencia de 1 watt. Van a ver que tiene unas rayitas de colores, eso es el código color de las resistencias, e indican ciertos valores. El primer color es un número, el segundo es el otro número, el otro es el multiplicador y el tercero y el cuarto, perdón, es la tolerancia, que eso quiere decir el nivel de exactitud, de precisión que tiene la fabricación de la resistencia. Les voy a dejar un link con la tablita que viene bien para saber los colores. En este caso son resistencias de 1/4 de watt. Lo mismo, van a ver que tiene amarillo, violeta, marrón y dorado. Eso sería 470 ohms. 4,7 y por 10, 470. Lo mismo le voy a dejar la tablita a los capacitores. Bueno, esos serían los componentes más básicos y que los van a encontrar en el circuito. Ahí les voy a mostrar el circuito. Entonces, esto acá, como lo ven en el circuito, serían las resistencias. Esto sería el diodo y ahí van a ver el puente de diodos cómo está hecho. El puente de diodo está armado de esta manera para que ambos pulsos, cuando sube y baja la tensión, sean rectificados y no tener solamente media onda de la positiva, sino aprovechar la subida y la bajada de la tensión alterna. Y en este caso lo que vamos a tener acá es la parte de regulación de la tensión. La regulación la hace a través de este integradito. Los integrados son un montón de componentes simples como estos metidos adentro de una solo chip. Este es un 723, un regulador de tensión muy conocido que no tiene potencia. Entonces la potencia la va a manejar a través de un transistor. Esto lo usa de referencia para manejar este transistor que es el que va a regular nuestros 5 volts. En el caso de las placas, por ejemplo, WPC, que es de las que también más vemos, lo mismo, aquí tenemos nuestros rectificadores, que en este caso se puede llegar a ver ahí que dice AC y positivo, están indicados. Los capacitores de filtro, y en este caso es un regulador integrado, un LM323, que ya genera los 5 volts directamente. Como van a ver, tenemos las resistencias, capacitores, transistores. Los transistores es otro que lo vamos a ver en un siguiente video para explicarlo un poquito más. Pero entendamos que básicamente en este caso de las placas de pinball funcionan como un interruptor. Tienen una base, un colector y un emisor. Entonces lo que hacen es cuando yo aplico una señal a la base, hago que la corriente entre el colector y el emisor fluya. Es como si fuera un interruptor controlado por la base. Básicamente es lo que hace esto. En este caso, por ejemplo, que tenemos estos tip 36 que son los grandotes y el tip 102 detrás, para que hay un transistor pequeño que controla al tip 102 y el 102 es el que controla el tip 36. Eso es para que tenga más potencia a la salida y no lo puedo hacer solamente controlando a través desde una compuerta lógica que tiene muy baja corriente directamente el transistor de salida. Entonces hay como diferentes pasos para llegar a poder controlar la potencia que necesitamos. Por eso a veces uno dice, bueno, cambio un tip 36 que corresponde a lo que nos están dando y sigue sin funcionar. Y eso es lo más probable, es que si el tip 36 esté mal y sigue sin funcionar al cambiarlo, esté mal el 102 o incluso esté mal el transistor pequeño que lo maneja. Que en este caso estos son algunos de estos que están acá. Para eso seguimos nuestro circuito.
Lo importante siempre en esto es poder... El circuito nos da la ventaja de no tener que estar siguiendo pistas en una placa. Entonces, uno viendo el circuito sabe en la pata de qué lugar tiene que haber continuidad, cuál es el componente que puede estar fallando, si hay una tensión, dónde es que la pierdo, y poder ir guiándonos para medir, porque lo importante siempre en estas cosas es poder hacer un buen diagnóstico. La otra vez hablamos un poco sobre las fallas que tienen las WPC en cuanto a los reseteos. Es cierto que lo ideal es poder saber cuál es el problema, porque los componentes son muy simples. Tengo una entrada de tensión, un fusible, un rectificador, el capacitor y el regulador. Eso es todo el circuito de 5 volt. Y después hay un par de componentes, un pequeño capacitor de filtro, alguna tontería, pero eso es básicamente el circuito. Entonces, en muchos casos, si existe un reset, puede ser que sea, como lo habíamos hablado antes, el tema del falso contacto aquí, o puede ser que sea alguno de estos componentes que esté viejo. Los capacitores electrolíticos se tienden a poner viejos y a tener problemas. Próximo video les voy a dar algunos tips de cómo soldar y desoldar de una manera muy simple, básica, apta para todo el mundo, sin herramientas muy místicas. Que también va a venir bien, porque parece que es una tontería, pero el soldado tiene, nada, un par de tips que les van a venir bien. Entonces creo que con esto hoy tenemos ya un panorama de los componentes básicos. Como hablamos, las resistencias, que no se lo había dicho, lo que hacen básicamente es oponerse al paso de la corriente, o sea, generar una resistencia en el fluido de la corriente. Eso hace que parte de la corriente caiga en forma de tensión en la resistencia. ¿Eso para qué sirve? Y, por ejemplo, cuando yo tengo los transistores, sirven para polarizar las bases del transistor, hacer una derivación de tensión para que tengan el punto de trabajo, puede servir para amortiguar una corriente, por ejemplo en los flashes a veces tienen resistencias que amortiguan la corriente, para un montón de cosas. En este caso polarizan las bases de nuestros transistores, sirven para poner a tierra, o sea, referencia de tierra o a referencia de positivo a alguna de las compuertas. O sea, es el componente más básico de la electrónica. Entonces tenemos las resistencias, capacitores en sus diversos formatos y los diodos. Acá también les traje, por ejemplo, un diodo de potencia. Esto es un diodo de 10 amperes. Que a veces se usa para algunas cosas, en esta no, pero lo van a ver que en algunas WPC95 sí los usa. Y estos son los famosos 1N4148 que se usan en los switch, que son unos dioditos bastante rápidos para hacer el paso ese de conducción a no conducción. Entonces para los switch, que tienen que tener mucha sensibilidad, vienen bien y manejan muy poca corriente, así que son unos diodos muy chiquititos, pero que son veloces al actuar. Bueno, espero que con esto más o menos tengamos un panorama. Cualquier duda me lo ponen en los comentarios y yo en los próximos videos lo voy a ir resolviendo. Si no queda claro algo, me lo preguntan. Yo ahora voy a poner links en el video para que puedan también guiarse con algunos tips. Poner los charts de la carta de colores de las resistencias y las equivalencias de los capacitores. Bueno, espero les haya gustado el video. La idea es ir dando herramientas para el coleccionista, para el que tiene un pinball en su casa, que pueda darse maña para meter un poquito de mano sin hacer lío. Cualquier sugerencia, cualquier otro video, cualquier otra temática que tengan ganas de que trate, lo ponen en los comentarios del video. Acuérdense de suscribirse para que les lleguen los avisos de los próximos videos. Y revuelvan un poco entre los videos que he subido, que hay varios sobre también qué es lo que tengo dentro de la máquina, componentes, placas, funcionamiento, algunos videos también de preguntas y respuestas que son súper interesantes, cómo comprar un pinball, qué cosas ver, así que chusmeen un poquitito que les va a venir muy bien, acuérdense de suscribirse, nos vemos en la próxima.